Saludos, estimados amigos del Costa Rica Comic Club. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, como decimos aquí en el club. Bienvenidos a un nuevo segmento de El Club Informa, entre compas y cómics. Ya ni me acuerdo, pero va a ser un buen episodio. Va a ser un buenísimo episodio. Y como siempre, tenemos al buen Charlie, el huracán. Tenemos al señor Mako y a su presentador, Robson. Pura vida. Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Saludos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quieran que nos estén escuchando y viendo, pues muchísimas gracias, mi Rob, ahí por la introducción tan poderosa, y sí, de entre compas y cómics, el Club Informa, aquí le hacemos a todo y le entramos a todo, entonces, de ahí no, contento acá de un programa más, aquí con mi compa y mi hermano Mako también, el buen Rob, mi hermano. Bueno, hay muchachos, contentísimo. Y bueno, vamos a continuar con una temporada que se las trae. Vamos a seguir hablando de artistas, ¿verdad? Artistas, escritores. Esta temporada está muy interesante y con efectos ahí educativos para todos. Esperamos que lo disfruten. Hoy les traemos tres leyendas, tres grandes de la industria. Sé que lo van a disfrutar bastante. Mi bro, muchísimas gracias. Mi bro Rob, también muchísimas gracias por la presentación. Sí, hoy continuamos con lo que es la temporada número 2 de Conozca a su artista, en lo que es Entre Compas y Cómics, / el Club Informa también, como digo Rob. Vamos a empezar con esto. Cada uno de nosotros, como fue el episodio pasado, escogimos uno. Vamos a empezar primero por Charlie y después por Rob y cerramos conmigo. Cada uno escogió, bueno, aquí le tiramos por todos los lados, como dijo Charlie. Entonces uno escogió un escritor, otro un dibujante y un escritor, y yo escogí un dibujante. Y bueno, Charlie también escogió un dibujante y escritor. Creo que solo yo escogí un dibujante. Ajá. Entonces, antes de empezar, nada más que queríamos enseñarle, como es de costumbre, para todos los que nos siguen en el podcast, que nos pueden seguir en lo que son las plataformas de YouTube y Rob es al otro lado. Ma, me pasa igual, ma, es al otro lado, ma. Ahí sí ve, ahí. Siempre lo mismo, ma. A mí también llegó el Círculo Informa. Yo, sí, pueden hacerlo aquí. Y yo, Aquí. ay, no, es al otro lado. En Spotify y en YouTube es súper importante para nosotros, para seguir haciendo el contenido que les traemos semana a semana, que le den suscribirse, activar la campanita, darle like, comenten los videos o denle dislike. La verdad, las dos cosas nos sirven y nos ayudan mucho a crecer. Y en Spotify, lo único que tienen que hacer es seguir, darle el botón de seguir en el podcast de Costa Rica Comic Club o Entre Compas y Cómics, cualquiera de los dos, y darle la calificación de las estrellas. ¿Por qué pedimos esto? A nosotros realmente no nos importa si lo hacen o no. Lo que sucede es que para el buscador sale más el nombre y más el nombre a las personas que buscan el tema de cómics, tanto en YouTube como en Spotify. No es que no nos importe, eso nos importa, la verdad, pero es que ustedes saben, nosotros no vivimos de esto, entonces es como, gracias. Entonces, así fue la introducción del podcast. Ok, miro Charlie, contanos. Arrancamos. ¿Quién vas a tirar la pista hoy? Bueno, yo les traje el favorito mío de todo, digamos, en general, escritor, dibujante, la introducción ahí, nada más y nada menos que una de las leyendas de la industria, Frank Miller. Vamos a hablar de Frank Miller. Yo les traje un poco de información de Frank. Vamos a hablar también pues, de los aportes que él ha hecho a la industria, ¿verdad? Bueno, Frank Miller, nacido en Nueva York en 1957, ya Frank está ya pasado de los 60 años, ¿verdad? Creo que ahorita son como 65 años lo que tiene Frank. Pues es una leyenda de la industria del noveno arte, ¿verdad? Creo que pues no hay persona en la industria o fanático que no conozca pues, del trabajo y la trayectoria de lo que es Frank Miller, ¿verdad? Él comenzó pues la carrera artística, digamos, en la parte de lo que fue dibujante de cómics en la década de los 70s, con un trabajo incluso pues un poco reconocido, poco atribuido en aquella época. Bueno, de hecho, en uno de los podcasts anteriores, yo lo comenté acá cuando hablamos de Neil Adams. Frank comenzó, o el auge que él empezó a tener, realmente fue en una época en la que los artistas de cómics eran muy poco reconocidos por su trabajo profesional, ¿verdad? A veces, digamos, ellos hacían sus portadas, hacían artes interiores en los cómics,
y se le atribuía el crédito a otros artistas. Entonces, bueno, en el caso de Frank no fue la excepción. Frank comenzó en 1976 para lo que fue The Twilight Zone. Él comenzó, digamos, en estos cómics del sello Gold Key, y él trabajó en algunas de las portadas de lo que fue Twilight Zone como colorista. Posteriormente, ya después de trabajo colorista, también se empezó a dibujar portadas para lo que fue Twilight Zone, y de ahí se hace un brinco a lo que es DC Comics. Para ese momento, Denny O'Neil se encontraba trabajando en DC Comics y le empieza, digamos, a dar a él portadas de lo que era Weird Tales, algunas historias ahí de lo que era ciencia ficción y terror, que en aquel momento todavía pues, tenían un auge importante. Algo importante acá de mencionar es que uno de los tutores y de los mentores que Frank tuvo en DC durante su estancia ahí fue nada más y nada menos que Neil Adams. Entonces, Dave, pues imagínense lo que es tener una tutela de este señor, ¿verdad? Frank se desarrolló, o digamos, como muchos de los artistas de aquella época, ¿verdad? Él, pues, de pequeño, vio y leyó cómics de la era de Stan Lee, de la era bueno, vio mucho arte, digamos, de Frazetta, de Stan Lee, de Jack Kirby. Entonces, pues esos eran los ídolos de él, ¿verdad? Y también vio pues el auge inicial de lo que fue Neil Adams. Él pues le tenía bastante respeto a su trabajo. No bueno, es bien sabido por todos que Neil Adams era muy, muy estricto y muy riguroso, digamos, con las personas que tenía bajo la tutela de él. Entonces, Frank cuenta en las entrevistas que cuando él estuvo bajo su tutela, el mae hasta le trató el trabajo de basura. O sea, muchas veces llegaba él con un boceto y le decía, eso no sirve para nada, bótelo. No me gusta, bótelo, eso es basura, bótelo. Entonces, él, digamos, realmente se ganó el respeto de Neil Adams a punta de trabajo, porque era muy duro, ¿verdad? Realmente era muy duro saber que llegan a criticar tu trabajo y pues llegar otra vez a hacerlo hasta lograr un punto de perfección para el mentor de uno y que ya, digamos, eso entre en aceptación de él. Algo también interesante es que Frank no tiene una formación académica en la parte ni de escritor ni de dibujante, o sea, es totalmente empírico su formación, digamos, su trayectoria como artista. Entonces, pues eso es algo digno también de admirar, ¿verdad? Que él ha hecho todo lo que ha hecho hasta el momento con una formación empírica. Bueno, después del... Adelante, Miro. Gracias, mira, una pregunta, bueno, una observación más bien a lo que estábamos hablando en este momento del buen Frank. Madre, qué curioso que últimamente hemos notado por la gente que hemos tenido el podcast que muchísimos artistas y escritores son empíricos. Oigan, Rafa Sandoval nos contaba que él también fue igual, ¿me entiendes? Y también, digamos, Josué, hasta que ya empezó a ilustrarse un poquito más, y no me acuerdo quién más fue el que nos había contado. Bueno, Jiménez también nos contó que él también empezó así. Entonces, qué gracioso, y bueno, me refiero a gracioso porque es una jerga de nosotros a referirse a algo muy tuanis, que muchos de los grandes artistas que nosotros hemos conocido han empezado o son empíricos, que simplemente ya lo traen en su ADN y ya lo forman, ¿me entiendes? Lo forman. Porque es que uno ahora en esta época los dimensiona a ellos dos, tanto a Neil Adams como este Juan de Miller. Pero yo me imagino la escena donde está Miller y Adams le dice, Miller, ¿qué está haciendo, güey? Exacto, bote esa basura. Entonces, hubiera casado con Luis, ¿me entiendes? Lo mismo, ma. Entonces, una hora así, ma, ¿me entiendes? O sea, es gracioso verlo, ma, porque Miller en realidad sí, digamos, yo lo que más he leído de él, miro, es de SimCity. Y me pareció una brutalidad. Dicen que Ronin es... Sí, de hecho, yo Ronin lo estoy leyendo ahorita, me lo estoy leyendo, digamos, por primera vez, porque yo Ronin no lo había leído. Ahora para el Comic Con tuve la oportunidad de conseguir un TP en edición de lujo grande. De hecho, ahí, bueno, por ahí lo debo tener, es grandote, de pasta dura. Y bueno, yo estoy asombrado, maravillado y encantado del arte de él y la historia, porque Ronin es una de sus cartas magnas, ¿verdad? Es uno de sus caballos de guerra.
Él, bueno, volviendo un poco a la historia, ¿verdad? Él, pues le fue bastante bien en DC, no le fue mal, pero el repunte o el camino hacia el estrellato de él realmente fue en Marvel. Les cuento un poco, ¿verdad? También para los que no saben, porque de eso se trata el programa. Él entró a Marvel también, digamos, como una promesa muy joven, realmente, pues, un artista de 22 años, escasos 22 años, imagínense, o sea, él estaba, no tenía ni 25 años y ya él, pues, Un tenía su chiquillo. trayectoria, estaba demasiado joven. Sí, Estaba demasiado joven y ya había hecho maravillas en DC y le fue muy bien. En Twilight Zone, en lo que fue Walkie, le fue bien. Y en Marvel se le dio la tarea titánica, porque realmente fue una tarea titánica, de dibujar Daredevil. Él, bueno, empezó en Daredevil, pero también empezó en lo que fue Spectacular Spider-Man. De hecho, el primer trabajo de él en Marvel fue en Spectacular Spider-Man. Y lo vacilón fue que el número que él dibujó, que fue el 27 y el 28, son apariciones de Daredevil con Spider-Man. Entonces, fue vacilón porque, o sea, dibujó muy bien los dos personajes, pero realmente a Marvel lo que más le llamó la atención fue cómo él interiorizó a Daredevil. Entonces, lo ven, Daredevil estaba como invitado en esos dos cómics, de Spectacular Spider-Man. Hace los cómics, los dibuja él y entonces hablan con él y le dicen, madre, le vamos a dar a usted el dibujo, digamos, la parte artística del run de Daredevil. Cuando Jim Collan, que era el artista y el escritor de Daredevil, deja el run de Daredevil a principios, bueno, casi a principios de los 70s, Daredevil se fue en picada. Daredevil se fue en picada porque eso pasó y ya ese tema lo hemos tocado mucho acá en el club. Cuando el tema de esto de los runs pasa de mano en mano, no hay historias definidas, el personaje entra en abandono, luego lo vuelven a traer y todo. Entonces el personaje entró en una etapa ya de abandono, realmente en una etapa de abandono y el número de ventas del run de Daredevil estaba bastante mal, al punto de que Marvel consideró cancelar Daredevil. Entonces, para ese momento, ya digamos Daredevil estaba en la cuerda floja, le habían dado un ultimátum de un año para que Daredevil mejorara y si no mejoraba cancelaban la serie. Entonces, entra Miller en el 78 a finales del 78 y dibuja Daredevil 158, que de hecho, bueno, ahí la... no sé si bueno, yo te pasé la imagen por ahí, no sé si la tendremos. Voy, ya la pongo, Tito. Ajá. Seguí. Y bueno, la gente queda fascinada con el arte de Frank desde ese primer arte en Daredevil. Y de ahí en adelante él se convirtió en el artista principal, digamos, del run de Daredevil. Tenía intervenciones ocasionales de Klaus Janson, que es una de las duplas, pues uno de los mejores amigos de él y pues de las duplas legendarias de los 70s y los 80s, ¿verdad? Un día vamos a hacer un programa de duplas ahí, pichudo, para que la gente sepa, digamos, de parejas así buenas que hubieron pues de esto. Y él se convierte en el artista oficial a partir de Daredevil 158. Para principios de los 80s, bueno, Frank continúa haciendo su arte y Miro, Marvel vuelve. Ajá. Permiso. Mae, el 158 fue el que vos tenés físico, que lo tenés guardado. No me pasaste la imagen. Aquí está. Aquí Sí, lo mando. Bueno, nada más. Sí, ahí nada. está. Ese es el Daredevil 158, primer Daredevil hecho por Frank Miller. Claro, se le Casi nota ahí. nada. Casi nada. Ese es un tesoro. Ahorita está recontra requete caro porque es de Frank, ¿verdad? Es el primer. De hecho, cuando uno lo manda a certificar, la certificadora lo pone ahí, digamos, como un key issue. Le ponen ahí primer Daredevil hecho por Frank Miller. Entonces, es un tesoro. Como les decía, a principios de los 80s, igual, Frank continúa dibujando Daredevil, le está yendo bastante bien como artista y Marvel vuelve a hablar con él y le da la oportunidad de ser el escritor de Daredevil. Ya Frank había presentado algunos bocetos, hay algunos conceptos, digamos, de posibles historias. A Frank siempre le gustó escribir, digamos, el mae lo dice en entrevistas, a él siempre le gustó hacer historias, siempre le gustó escribir.
De pequeño, el mae escribía, aunque parece que mentira, porque el amor de ese mae es Batman, pero el mae de pequeño escribió muchas historias de Superman. El mae lo ha dicho en entrevistas, entonces vacilón porque el amor de Batman, dice el mae, que fue en los 60s, como a mediados de los 60s, que fue justamente cuando Neil Adams empezó a dibujar Batman y Detective Comics. Entonces, hay una influencia grande, ¿verdad? En el trabajo de Neil sobre digamos, el arte de Batman en Miller. A Frank se le da, digamos, ya la potestad de escribir Daredevil a partir de Daredevil 170, que es el arco de... bueno, ahí está en un cuadrito pequeño, ahí se puede ver el más a color, el arte del primer Daredevil, del 158, que ese fue el que él hizo. Y ya a partir de Daredevil 170, que es el arco de Guerra de Pandillas, que de hecho él lo escribió, es dicho sea paso, en ese arco, por primera vez, Frank se toma el atrevimiento de traer a Kingpin a Daredevil y lo incluye ya como un personaje, como un némesis oficial de Daredevil, ¿verdad? Y el man no pide permiso de nada, o sea, el man nada más dice, va a traerme a Kingpin, y lo dibujó, lo metió y lo metió en historia. Más que el man había empezado como un villano de Spider-Man, según me había contado usted, mi bro. ¿En qué, mi bro? ¿En qué decís? Kingpin era el villano de Spider-Man. Sí, Kingpin, digamos, al mae siempre le gustó Kingpin desde que John Romita Sr. lo creó y lo metió en el run de Spider-Man. Pero cuando el mae hace Guerra de Pandillas en Daredevil 170, Daredevil 177, el mae dice, yo quiero ver a Kingpin aquí, y el mae lo dibujó y lo metió en la historia, y la historia realmente se trata de eso. De hecho, esa historia, también, Club, para que sepan, esa historia está inspirada o se inspiró parte, digamos, de lo que fue la serie de Netflix de Daredevil. Entonces, parte, digamos, de lo que vimos ahí es de ese arco de Guerra de Pandillas escrito y dibujado por Frank Miller. Frank realmente, pues, sigue siendo una estrella, ¿verdad? Para principios de los 80, ya el mae consolidado con Daredevil. Marvel sigue creyendo en él y le dan la oportunidad, junto con Chris Claremont, de hacer el primer run independiente de Wolverine. Eso fue para 1982. Se hace la miniserie de 4 números de Wolverine, escrito por Chris Claremont, que para ese momento él era el escritor oficial de X-Men, ¿verdad? Entonces, el background que tenía Chris ya para ese momento en varios de los personajes de X-Men era bastante grande. Y Marvel le dice a Frank, necesitamos que usted dibuje al Wolverine en la miniserie. El mae se manda sin asco y bueno, el resto es historia, ¿verdad? Fue un top de ventas en 1983, cuando el run se completó. Es uno de los cómics de Wolverine más vendidos de la historia. Tener la miniserie completa igual, ¿verdad? Es uno de los santos griales ahorita, eso va a seguir subiendo de precio. La gente los busca mucho. Ese mismo año, bueno, ya DC se empieza a fijar en Frank, porque en Marvel le está yendo muy bien, se vuelve a fijar en Frank, porque ya le habían dado la oportunidad una vez a él de dibujar ahí, y le dicen, Frank, Dave, le damos libertad creativa absoluta para que usted haga la historia que a usted le dé la gana, o sea, no cualquier, y DC, ¿verdad? No cualquier editorial va a hacer eso con un artista, y Frank se manda con Ronin, de 1983, esta miniserie de 6 números habla de un samurái que es, bueno, se queda sin su amo, pierde a su maestro y él se convierte en un Ronin. Un Ronin es es como un ex samurái que no tiene amo, no tiene dueño, entonces él pues vaga ahí, ¿verdad? Y la historia es que él va a pelear contra un demonio que está buscando una espada de fuego que está en posesión, digamos, del maestro de Ronin. Esta guerra está orientada en el Japón feudal y por azares del destino y por uso de tecnología, esto viaja a la década, digamos, más del siglo XXI, y esta guerra entre el Ronin y el demonio se traslapa al siglo XXI. Entonces vamos a tener esa guerra ambientada en esta era. Entonces, es como, de hecho, Samurai Jack, eso es otro dato interesante, Samurai Jack está inspirado en Ronin de Frank Miller. Imagínense, y Samurai Jack es una pichudez, ¿verdad? Es una pichudez de serie, man. Claro. Es una pichudez de serie. Y a Mecha HBO Max le diera la última temporada para cerrarlo, man. Para hacer que bueno, sí.
Bueno. Y bueno, ya, bueno, se me va a ir el tiempo hablando de Frank Miller, pero vamos a ir un poco más rápido. Dave Frank sigue creciendo, él deja Daredevil en el número 191. Estamos hablando de que fue una trayectoria bastante grande. Él lo deja en el 191 como artista y escritor. Entonces, él deja Daredevil en el 191, hace el traslape, digamos, en ese momento lo tomó Terry Austin y Klaus Jansson en el 192. Entonces, de ahí en adelante, ya Frank se desentiende de Daredevil, se queda en DC y hace Dark Knight Returns, ¿verdad? Que pues ahí eso no necesita ni siquiera que yo lo mencione, o sea, ¿verdad? Yo creo que es ahora la obra magna de este mae, ¿verdad? En DC. En DC, ese es pues es la obra magna de él y ese es el trabajo más grande que él tiene, ¿verdad? El proyecto más poderoso que Frank tiene. Él en entrevistas lo ha dicho, mis dos trabajos más grandes han sido Batman Dark Knight Returns y SimCity. Entonces, esos son, digamos, de los dos fuertes que él ha tenido. En los 80, digamos, él continúa escribiendo historias. De hecho, Marvel lo vuelve a buscar para escribir en Daredevil 227, de Daredevil 227 a Daredevil 234, que es el arco de Born Again. De que, pues sabemos, ¿verdad? Born Again ganó un premio Eisner en 1987 como el mejor cómic de la época. Para ese mismo año, Frank gana otro título con, bueno, otra premiación que tiene con Batman Dark Knight Returns. No cualquier artista tiene 2, 3 premios en el mismo año, ¿verdad? Y con diferentes cómics de diferentes editoriales, o sea, no cualquiera va a hacer eso. A él lo siguen, bueno, de hecho, para esa época, se empieza a meter más en la parte de escritor, se pone a escribir más historias de Daredevil, él escribe Elektra Lives Again, bueno, Daredevil Born Again, Batman Dark Knight Returns, después del reinicio en Crisis en Tierras Infinitas de DC lo busca para que le dé el primer origen después del reinicio de Batman, y ahí escribe Batman año 1, con David Mazzucchelli, que de hecho también le había ayudado ya en Daredevil a él. Y de pues el resto es historia. Él continúa haciendo cómics en industria independiente, se aleja un poco de lo que es mainstream. Y ya para inicios de los 90 y durante la primera mitad de la década de los 90, él pues se enfoca, digamos, en sus proyectos en industria indie, igual con creatividad y libertad ahí como plena. Escribe SimCity, Martha Washington, ¿qué más les podemos decir ahí? 300, que ya 300 pues también fue una cúspide y es uno de los cómics que también le llevó a él bastantes premios. Ganó un Eisner en el 99. Y bueno, el resto es historia. Algo interesante, ahí para ir cerrando de Frank, es que él ha sido uno de los primeros escritores y de los pocos escritores de cómics que ha influido en la industria del cine. Para los que no saben, él escribió los guiones y la parte, digamos, bueno, por así decirlo, los guiones y la historia de lo que fue en el 90 y en el 93 de Robocop 2 y Robocop 3. Esas son historias de Frank Miller. Sí. O sea, sí. Frank Miller, a él se le da poco crédito por eso, pero sí, digamos, las historias de esas dos películas son de él. También, digamos, para finales de los 2000, bueno, mediados de los 2000, él pasa, digamos, también vuelve a la pantalla grande con lo que fue SimCity y 300, son historias de él. Y para ese momento, Roger Rodríguez lo busca a él y pues entre los dos dirigen y hacen todo, digamos, la parte creativa de la película. Bueno, Sin City fue un parteaguas, ¿verdad? A mediados de los 90 y 300 también. De hecho, 300 de Zack Snyder. Sí, 300 de Zack Snyder y Roger Rodríguez es el que hizo Sin City. Ajá. Igual las dos son una crema. Sí, los dos son la crema y digamos, ahí es donde se ve el potencial de Frank, ¿verdad? A Frank también se le atribuye que él fue uno de los pioneros en lo que es el cómic noir, ¿verdad? Cuando hablamos de un cómic noir, estamos hablando de un cómic en blanco y negro. El manejo de sombras y el manejo de texturas en blanco y negro no es lo mismo a un cómic a color. Realmente era un reto y Frank lo asumió y bueno, fue un éxito. Tanto así que él pensó que
digamos, que el volumen 1 de SimCity iba a ser solo eso. Y Dark Horse le dijo, necesitamos más volúmenes de esto lo reventó. Y al punto de que él hizo, creo que son 6 volúmenes de SimCity. Entonces, Qué bueno. imagínense, ¿verdad? O sea, 6 volúmenes de SimCity y 2 de esos tienen una película. O sea, no cualquiera va a hacer eso. Frank es rajado, man. Es rajado. Sí, ahí pues les doy el pase a ustedes porque si no sigo toda la noche hablando de Frank Miller. Qué rajado, Charlie, man. Pero entonces que no tiene nada apuntado, simplemente suelta y suelta y suelta y suelta y suelta. Eso es lo maravilloso de escucharte, Charlie, tanto Es tiempo. rajado, o sea, entonces casi como cuando los abuelitos le cuentan a usted una historia, que se sabe que lo que están diciendo es 100% real y que es 100% así pasó, así lo contó, así pasó. Entonces no se queda así como, mae, por eso yo ni interrumpo, ni drop tampoco, nada más nos quedamos oyendo a Charlie dando la materia, pero vuelto un puro chocolito en barra, Así, haciendo apuntes, todos esos que nos están escuchando ahí. como tiene que ser. No, hombre, gracias, mis hermanos, para eso es. Claro, mae. Por eso cuando usted ocupa, mae, Charlie, vea, entonces las orejas del personaje de SimCity, ¿qué volumen es? Así lo Puro hace como... con Mimic en Batman, ¿se acuerda, mi bro? Increíble, man. Eso es increíble, man. Man, mira, muchísimas gracias por la semejante educación que nos acaba de dar esa clase de Frank Miller. Man, pero vamos a continuar con los otros. En este caso, nuestro querido y hermanito Rob nos tiró uno y escogió uno de los padres de las casas independientes de Estados Unidos. Dale, Rob. Yo no sé por qué, pero alguien me puso de voluntario, no sé cómo apareció esto de aquí atrás tampoco, no sé absolutamente nada sobre esta persona. No, mentiras. Que si no sé, a ver, todo lo que es del coleccionismo independiente comenzó con este carajo de atrás. Estamos hablando, por supuesto, de Todd McFarlane, canadiense, bueno, pues el padre de lo que fue Image. Ahí como podemos ver con los grandes, ahí en el medio tenemos a los padres fundadores de lo que es Image. Por supuesto, tenemos a Jim Valentino, Eric Larsen, Litfield, Jim Lee, Will Portacio, o sea, están todos están ahí y pues esos son los padres fundadores. Así es como conocemos a Todd McFarlane, pero este episodio es conociéndolo más desde sus inicios hasta donde estamos ahora, ¿no? Entonces, Todd nació el 16 de marzo de 1961, lo cual quiere decir que tiene exactamente 61 años. Es algo interesante porque él siempre lo ha dicho que el 61 ha sido un número muy importante para él. Entonces, pues vamos a ver qué nos depara este año que Image casualmente está cumpliendo 30 años, hombres. 30 años desde el 92. O sea, yo ni me lo imaginaba. A ver, yo como... Sí. Permiso, miró, que dice que no dijo 69, el mae, en la vara del número favorito, consiguió el 61, mae. Vuelto loco. Vuelto loco, sí. Pero puro spawn a medianoche. El 666. Sí, no, pues, a ver, Todd McFarlane, como estábamos hablando acerca de estos artistas que no tienen una formación formal, por decirlo así, él no fue a ningún colegio especializado, él se empieza principalmente en el high school, en su época de joven, en la educación en Calgary, donde él estaba, y luego se traslada a Estados Unidos. Él comienza a hacer bosquejos, ¿no? Sketches, y uno de los principales es este personaje que él tenía en la parte de atrás de su cabeza, pero no le ha puesto un nombre todavía. Entonces decide, pues, o sea, de alguna manera entrar en el mundo de los cómics y empieza poco a poco a solamente enviar lo que son los pin-ups, esos pliegos grandes donde aparece un personaje en un pose robusto, heroico, y se los envió a 700 personas, ¿no? Hizo 700 entregas a DC, Marvel, a todas, y todas se las negaron. O sea, no le vieron a él ningún potencial, le dijeron que era un copycat, que lo que estaba haciendo no era original. Entonces, eventualmente se encuentra con alguien en la industria quien tiene el tiempo para desarrollarle a él la idea de que lo que necesita es hacer una historia de 5 páginas, nada más. En el mundo de los cómics, para que un artista entre de fondo,
tiene que tener su historia, ¿no? Entonces, Todd McFarlane se basa en ese consejo que le dieron a él, o sea, consejo de oro, y desarrolla una historia y casualmente esa historia que él desarrolla se la presenta a Marvel. Marvel en ese momento tenían unos cómics que no estaban haciendo muy bien, eran unos cómics que tal vez tenían muy baja lectores, entre ellos estaba Coyote y Infinity Inc. Entonces él pues hace los backgrounds, ¿no? Entrega varias y así es como él se avienta en el mundo de los cómics mainstream, ¿no? Porque por ahí es donde tenía que comenzar, ¿no? Casualmente, con uno de los ejecutivos de Marvel, se da cuenta, o sea, lo esmerado que estaba Todd McFarlane y lo ponen en el run de Hulk con creo que es con Peter David, si no me equivoco. Bueno, pues entonces lo ponen a hacer ese run de Sí, es Incredible Peter Hulk. David, mi bro. Peter David, correcto, sí. Gracias, Charlie. Yo con los nombres a veces se me pasan, pero yo sé que Todd McFarlane toma esa introducción con Incredible Hulk y se trata de dibujar ese famoso cover. No lo tengo todavía, pero es el cover donde se ve reflejado Hulk en el adamantium de Wolverine. Un cover espectacular. Bueno, Más, pues él lo dibujó. permiso, mi bro, nada más para hacer un comentario con respecto a ese cover. Ma, yo creo que esa es para mí una de las portadas más icónicas de los cómics, ma. Digamos, Yo hacer creo, un reportaje sobre portadas vamos a hablar icónicas. de las, exacto, Marco, muy bien, gracias. Pero sí, la verdad, pues él se envasa en hacer eso, ¿no? Esas portadas bien icónicas y luego, bueno, pues se va incrementando en su carrera dentro de Marvel. Estamos hablando de alrededor de 1986, 87 por ahí. Y luego, bueno, pues su gran amigo y su mentor, de cierta manera, Stan Lee le da las riendas de el asombroso Hombre Araña, la Amazing Spider-Man, comenzando con el icónico 298. Ese 298 fue su primera, bueno, pues su primera aparición como el dibujante. Y bueno, pues junto con David Michelin, ellos dos pues arrancan esa historia que conlleva a la creación de Venom. O sea, estamos hablando de que Todd McFarlane junto con David Michelin son los co-creadores de Venom. Entonces, el más famoso, icónico de El Hombre Araña, del run de Todd McFarlane durante esa época, en 1988, 1989, por ahí, es el de Amazing Spider-Man número 300. Esa es la del Full Venom en traje. Lo vemos, pues muy, ahí como pueden ver en pantalla, la 340 de Incredible Hulk y junto con Stan Lee en esa famosa, bueno, pues historia, ¿no? Y luego tenemos en Amazing Spider-Man que tuvo tantísimo éxito, o sea, las ventas que creó Todd McFarlane para Marvel fue espectacular, o sea, ese fenómeno causó de cierta manera una burbuja dentro de ese mercado. Y entonces ya las personas que desde entonces venían leyendo Amazing Spider-Man, pues realmente se dieron cuenta que Marvel había contratado un nuevo talento, ese talento pues estaba incrementando las ventas. Fue tanto así que Stan Lee y una división de Marvel le otorgó a Todd McFarlane su propio comic book con Spider-Man. Entonces, en agosto de 1990, Marvel le da las riendas, o sea, Todd McFarlane sale de hacer Amazing Spider-Man y crea su nuevo run de Spider-Man. Entonces ahí es donde comienza la era de las portadas variantes. Tenemos la portada de plata, la portada de oro, la portada de cobre. Entonces todas esas portadas para hacerle auge a esa nueva serie de Spider-Man, entonces fue lo que catapultó el mercado especulativo, ¿no? De que estas nuevas covers se veían embosadas, se veían plateadas, iban a tener un gran valor, ¿no? Entonces se imprimieron millones de copias de estas que hizo Todd McFarlane. Él hizo en su run de Spider-Man de la 1 hasta la 16. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que durante esa época
o sea, todas las ventas, estamos hablando que Marvel estaba pasando por una época de oro con estos artistas. Teníamos a Eric Larson, que obviamente después de que Todd McFarlane sale de su run en Amazing Spider-Man, Eric Larson es que lo continúa de la 312 a no sé a qué número. Y luego, bueno, 355 creo, mi bro. por ahí, excelente, qué bueno, Charlie, yo puedo confiar en ti. Entonces, Bueno, bueno, pues lo voy a buscar porque voy a demostrar que es cierto lo que acaba de decir Charlie. sí, sí, yo ahí entre la 311, yo Sí, diciendo, no, porque la 350 es la conmemorativa con Doctor Doom, que de hecho es una exacto, ¿Cómo portadota. se llama? excelente. 350 Spider-Man. Creo que la Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man 350. Entonces, para continuar con el hilo, tenemos que Todd McFarlane crea su propia historia del run de Amazing de Volumen Spider-Man. 1. Llega hasta Spider-Man. el 16 y de ahí tenemos que, bueno, pues él se empieza a sentir un poco como, no sé, molesto con la industria de que por qué un libro como este Spider-Man que está causando miles de millones de copias, el autor no está recibiendo tanto. Entonces comienzan esos disgustos. Entonces él en una conferencia, en un Comic Con, se encuentra con, creo que fue Jim Valentino, que en ese momento estaba trabajando también para Marvel, junto con Will Sportstasio, tenían a Eric Larsen, estaba pues los demás, ¿no? Entonces vemos que él se junta con ellos y les empieza a decir, oiga muchachos, pues, ¿qué les parece si formamos nuestro propio gremio, ¿no? Hacemos algo, míralo, ahí lo tienen, casualmente el último de Eric Larson. Voy a ponerlo aquí nada más en pantalla, les voy a quitar un segundo para que ande donde dice, escrito por David Michelini. Michelin, sí. Ajá, Michelin, gracias, bro. Y coloreado por Eric Larson. Mae, qué rajado Charlie, mae. Es una Así es que biblioteca, Charlie es una mae. joya de una biblioteca ahí. Una biblioteca, weón. Yo nada Gracias, más muchachos, hablo gracias. y ahí por cualquier cosa me ajustan ahí los datos, los nombres, todo, ¿no? A ver, bueno, pues comentábamos, ¿no? Que Todd McFarlane se une a sus compañeros de editoriales, ¿no? Pues en una reunión, una junta, Ujú. y todos están como que, ok, ¿qué vamos a hacer? Nosotros estamos ganando muy bien, o sea, tenemos que Jim Lee, ahí como lo pueden ver en pantalla, Jim Lee, el que está sentado con esa Coca-Cola, era la llave perfecta para crear Image, porque Jim Lee en ese momento acababa de sacar X-Men y la X-Men número 1 se vendió millones de millones y en esa Es el época cómic fue más de la historia. el más vendido en toda la El historia. más vendido de la historia. Ujú. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que Todd McFarlane fue como el instigador dentro de Marvel para quitarles en ese momento todo ese talento que se encuentra en esa fotografía. Estamos hablando de que Rob Liefeld había trabajado en Deadpool. Estamos con que El Eric actor de... Larsen y en Thor también, ¿no? Ujú. Y también trabajó en el run de exports de aquella época. Ajá. Ajá. Tenemos que Jim Valentino también, bueno, pues Will Sportasio, todos los que están en esa foto ahí, podemos ver que de alguna u otra manera eran heavyweights, o sea, eran de peso duro en la industria de Marvel en ese momento. O sea, creo que de cuatro de los que están en pantalla eran los que más les hacían el dinero a todos los ejecutivos de Marvel. Bueno, entonces de ahí tenemos como el ambiente ya como que se está cocinando para que ellos salgan de esa industria al mainstream y se consoliden como tal en su propia compañía. Entonces ellos pues realmente no sabían por dónde agarrar, pero Todd McFarlane se consagra a él como el presidente y dicen, bueno, pues vamos por este camino, nos vamos a llamar Image, todos ustedes son los dueños de sus creaciones, lo único que nosotros nos hacemos responsables como compañía es el logo y los derechos de publicación, ¿no? Entonces, todos ellos, todos los que están en pantalla, ellos deciden hacer su propia compañía, que fue un paso, estamos hablando de 1991, o sea, a la cúspide de su alta éxito dentro de Marvel, deciden salir. Y un dato muy interesante que Todd McFarlane convence a Jim Lee de ir con él a DC.
y todos se van a DC y le van a decir, ok, aquí estamos, y ellos en DC, ay, aquí agarramos a estos fabulosos artistas de Marvel, ¿verdad? Y ellos les dicen, no, no vamos a trabajar para ustedes tampoco. Entonces ellos como que, ¿qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué diablos están haciendo estos maes? Entonces ahí es donde comienza la historia de Image, ¿no? Entonces Image en este momento está cumpliendo 30 años sólidos de ser la casa independiente mainstream, bueno, la casa independiente más independiente de los indies, que se ha convertido ahora en una mainstream. Y todo salió por Todd McFarlane. Ahora, de esos principales, estamos hablando de que Todd McFarlane con su Spawn, que él originalmente, su primera aparición es un poco controvertida. Se puede decir que como tal, bajo su propio título, bajo su propia aparición, no es un cameo ni nada así, es Spawn número 1. Pero había salido publicada brevemente en una publicación que se llamaba Malibu Sun en 1991 como un preview. Entonces aparece ahí, o sea, no es el arte final de Todd McFarlane con el Spawn. Mucha gente dice que no, que es que esa fue la primera aparición de Spawn publicada. Otros dicen que no, que había aparecido en otra serie, en otra revista, pero igual, estamos hablando que Spawn número 1 y la creación de Eric Larsen, que es Savage Dragon, número 1, son las únicas dos desde 1992 hasta el 2022 que se han sido publicadas en serie. O sea, obviamente hubo un tiempo en el que Eric Larson tuvo que asumir las riendas como presidente de Image, que dejó de lado pues, la publicación de Savage Dragon. Pero Todd McFarlane se dedica no solamente a mantener su creación de Spawn, sino que también se aventura en otros, pues en otros comercios, ¿no? Se abre paso como emprendedor y abre la toy line, o sea, McFarlane Toys. Eso fue algo que lo catapultó a él porque también no solamente él estaba muy inconforme con lo que estaba haciendo Mattel, con lo que estaba haciendo Hasbro, sino que él mismo decide, no, nosotros vamos a darles a nuestros fans un tipo de esculturas, toys que van a ser con mejores articulaciones, que se van a hacer bien robustos, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, Todd McFarlane decide ponerse en uno de los toy fairs más importantes del mundo y agarra sus prototipos, convence, perdón, a unos empresarios que le den, bueno, pues la oportunidad de poder hacerlo, y él se ampara de todos para que comience con su línea de juguetes, ¿no? De esculturas. Y Yo, sí, dame. mi bro, tengo un dato interesante ahí con eso de McFarlane Toys. Dime. Y ahí ese es como vacilón. Porque resulta ser que cuando Todd se manda a hacer juguetes, ¿verdad? Como vos lo estás mencionando, Toys R Us llega a él. Entonces, al mal le dicen, mae, necesito, no sé si eran como 300,000 figuras de Spawn. Y al mal le dice, mae, le damos un mes para que usted nos haga 300,000 figuras o 500,000 de figuras de Spawn, no sé cuánto era. El mae dijo que sí y firmó el contrato, toman foticos, estrechan las manos y todo. Ese mae no tenía ni maquinaria, mae. O sea, Sí, no ese tenían mae, nada, no. el mae no tenía, el mae tenía el concepto en una bodega. O sea, el mae ni siquiera tenía cómo hacer un brazo de un muñeco, mae, nada. O sea, ese mae no tenía nada. Y el Nada, mae firmó con Toys R Us un contrato para hacer casi 500,000 de figuras de Spawn. O sí, sea, pero ese dato es tan interesante porque eso nos habla mucho acerca del carácter como persona que es Todd McFarlane. que es Todd Todd McFarlane. McFarlane, sí, Todd McFarlane siempre tiene esa filosofía de que no importa el cómo, es importante a sacarlo, o sea, hacerlo hacer, o sea, que si tenemos que tener una deadline, una fecha límite para publicación del cómic, tiene que pasar, o sea, tenemos que hacerla. Lo mismo con los toys, él siempre ha sido así. Claro que al principio, y ese dato, Charlie, es muy, muy interesante porque vamos a hablar acerca de los datos controversiales de él. O sea, ¿qué es lo que lo ha notado a él lo ha hecho a él muy controversial? Es eso mismo, que con los fans resulta que en los primeros años de Spawn, recuerdo que es como por ahí de la 11 o la 12, resulta que tenía que salir cada mes y un mes se retrasó por cuestiones de logística, por cuestiones de lo que fuera.
se atrasó. Entonces a los fans nos trajeron el número 12 antes del 11. Imagínate la controversialidad de eso. O sea, entonces la gente empezó a criticarlo, que esta compañía de aquí no va a servir, es papelotes, aquí no va a funcionar esta compañía. Entonces le empezaron a dar mucha crítica. Pero para ese entonces ya él se empieza a ajustar un poco ahí con sus fechas, con sus artistas invitados. Entonces, recordemos que Todd McFarlane lanza sus compañías casi que simultáneamente. Estamos hablando de que por un lado está Image y dentro de Image está Todd McFarlane, especialmente Toy Toys, o sea, los juguetes de Todd. Y luego tenemos que también se mete en animación. Entonces, estamos hablando de que durante todas esas fechas, o sea, el pobre hombre lo tiene hasta acá, ¿verdad? Pero una de las cosas importantes es que él siempre ha sido muy amigo de diferentes artistas. Obviamente, Charlie nos había comentado de esa fabulosa colaboración que tuvo. Bueno, pues Todd McFarlane con Frank Miller, pero también tenemos otras colaboraciones. Por ejemplo, tenemos la colaboración que se hizo con bueno, pues fuera de las animaciones de aquí que le vamos a enseñar, tenemos también la colaboración que hizo con Dave Sim, con Neil Gaiman, con, bueno, pues estos grandes de, inclusive Grant Morrison, ¿no? Entonces muchos de esos artistas invitados le dieron la oportunidad a Todd para poder sacar esos ejemplares. Aquí en pantalla tenemos una colaboración muy especial que él la dibujó, fue uno de los directores para este video, que fue el de Korn. Estamos hablando de Freak on the Leash, 1998, una espectacularidad de video. Y este video viene posterior al que había realizado para Pearl Jam, Do the Evolution, exacto. O sea, pero todo animado por la casa animadora de Todd McFarlane. O sea, estamos hablando de que Todd ya estaba metido en los cómics, en los toys, estaba con esto de animación y venía la película. O sea, ya había salido la película. No, ya había salido la serie. O sea, la serie de HBO también, o ya sea, había salido, sí. Ya había salido. Y también miro, nada más para añadirte eso a la serie, la serie de HBO es maravillosa. Sí. O sea, la serie de HBO está muy adelantada a su época porque, digamos, ahorita que sea más que todo ese tipo de series como The Voice, de Lucifer, The Preacher, ya más sangrientos, Invincible, ya más sangrientos, en su momento cuando HBO Max, yo me acuerdo, yo estaba pequeño, tenía como unos 12 o 10 años, y una vez en HBO tiraron el primer capítulo de Spawn, cuando llega Spawn y le arranca el brazo a un padre que en realidad era Violator, man, y el montón de sangre, man, y los cuerpos ahí tirados, se queda como, man, ¿qué carajo estoy viendo? Sí. Yo recuerdo que aquí en Canadá cuando lo sacaron en el canal de televisión que se llama Showcase, y Showcase es una serie o sea, de canales con contenido adulto, y especialmente Spawn salió en Showcase a las 10:30 de la noche. Y yo recuerdo así, yo pegado, o sea, yo venía del colegio y yo pegaba la tele ahí viendo a qué episodio pasaba, y ya después pude conseguirlos en DVD, o sea, los tengo los tres volúmenes, ¿no? Pero espectacular, sí, o sea, la animación, el tono, el score de esa película, de la serie animada, perdón, excelente, o sea, una dirección y una modalidad de cómo quiere ver su personaje representado en la televisión, le ha causado, o sea, grandes aplausos, pero también mucha controversia. Tenemos también que se ha atrasado muchísimo lo que es la nueva película de Spawn, que nos ha venido de cierta manera titireando, ¿no? Nos ha venido jalando ahí las cuerdas. Que ya tiene a Jamie Foxx, que ya tiene aquí a esta persona, que ya había puesto el guión, pero no ha pasado nada, no se sabe todavía qué casa la va a publicar o cómo la van a hacer, pero lo controversial de todo, eso es lo menos, ¿no? En su plato, en su bandeja de cosas controversiales. Tenemos también muchas, bueno, pues lawsuits, así muchas, casos tribunales que pasó especialmente por misapropiación de nombres
como por ejemplo tenemos a un famoso exjugador de hockey que él copió su nombre y se lo puso a uno de los villanos en un capítulo de Spawn y pues obviamente la familia no le gustó, entonces lo fue y lo demandó, ¿no? Entonces pues ese fue uno de los primeros pasos por ahí que fue controversial de Todd McFarlane. Luego también ese caso que tuvo con Neil Gaiman, sobre todo por la co-creación de su personaje que fue Ángela. Ángela, como sabemos, eso fue un personaje que fue netamente creado por Neil Gaiman y que posteriormente, cuando ganó el juicio, Neil Gaiman pasa y transfiere su personaje a la casa de Marvel y convierte a Ángela en pues familiar de Es Thor, ¿no? De la Thor. hermana mayor de Thor. De hecho, La, la historia la, de Angela Marvel es muy chula porque se explica que Odin viaja al universo de Spawn sí, y el mae se acuesta con una ángel y que tiene uno de esos Ángela, serafines, sí, ajá. unos serafines y tiene Ángela. Entonces, para que calce todo, obviamente el man dice que fue al universo de Spawn, obviamente dice que fue a otro universo, conoció a este Sí. serafín, le dio por la madre y después de eso dice que Ángela lo anda buscando en el multiverso y cae en el universo donde está y está Thor, Loki, y ellos están hablando y cada vez que ustedes tienen un hermano mayor que nadie sabe, como Freya y Odín eran esposos en la mitología, en Marvel, más no en la mitología nórdica, es de los motivos principales para que ellos dos se separen en los cómics. Al punto, digamos, ahorita que Odin está muerto, él ya tiene rato de estar separado de Freya, pero es bastante chido como lo mete, digamos, toda la respeta súper, súper bien Ángela y la quiere como una hermana y le habla como una hermana, como Sí, hermano, perdón. Entonces, vacilón. ese personaje de Ángela ha sido muy bien representado. Yo creo que, bueno, pues fue muy doloroso para mí como fan de Spawn no verla más, pero obviamente aquellos que están siguiendo pues el run total de Spawn, vemos que Ángela nos deja por ahí del número 100. No les voy a spoil cómo es que aparece o cómo desaparece o lo que sea, pero sabemos que eventualmente Ángela nos deja del mundo de Spawn, pero tiene esa nueva resurrección en el mundo de Marvel y es totalmente interesante como lo acaba de comentar Marco. Entonces a todos que nos siguen, esperamos que también les gusten ese personaje tanto como me gustó a mí cuando principalmente la vi. Bueno, y retomando un poco de todo lo de Todd McFarlane, pues ¿en qué lo tenemos ahora? Bueno, pues lo tenemos que él acaba obviamente de cumplir sus 30 años, pero antes de eso también completó su número 300. El issue 300 de Spawn fue uno muy icónico y vamos a hablar por qué. A ver, en el mundo de los cómics independientes existen ciertos milestones, o sea, ciertos diferentes momentos épicos que crean dentro de la industria. Entonces, el primer, bueno, pues creador independiente que tuvo un gran éxito fue otro canadiense que de hecho vive a 1 hora y media donde yo vivo aquí en Canadá y se llama Dave Sim. Dave Sim es un creador, escritor, dibujante, artista, muy elocuente y muy opinado. Él fue el que hizo bueno, pues el personaje Cerebus. Y Cerebus, como sabemos, es una parodia de Conan y Red Sonja, o sea, es de esa época en los 70, o sea, literalmente él comenzó en 1977 con ese personaje y lo desarrolló hasta el número 300. Estamos hablando que un personaje de no mainstream que fue pues canadiense, que fue dibujado, escrito, todo por la misma persona, tuvo el Guinness Book of Records en el 2004 al haber completado el run 300. Entonces, Todd McFarlane, ¿qué es lo que pasa con Todd McFarlane? A Todd McFarlane le encantan los retos. Entonces el man dice, ok, me voy a apuntar, voy a rebasar ese 300 y llega al 301. Entonces, a partir de ahí es que ya Todd, bueno, pues se le sube los humos a la cabeza y dice, ah, pues yo ya ahora tengo también un récord Guinness. Entonces, ¿qué es lo controversial acerca de eso? Que muy poca gente sabe, que es que Todd dejó de escribir y dejó de ser el inker, o sea, el tintor en el issue número 70 y se lo dejó a nuestro gran amigo Greg Capullo. Greg Entonces, Capullo.
¿Qué es lo que pasa? O sea, Todd sigue, o sea, con su personaje muy bien, es el que hace la dirección del guión, pero él no lo está dibujando. Entonces, él dejó un gap, o sea, dejó un gran hueco dentro de la historia de Spawn por muchos issues que él no dibujó, que él no pintó, que él de cierta manera no estaba involucrado en el script writing. Entonces, mucha gente dice, no, pues es que ese 300 es icónico, claro, porque es el número que la industria nos ha dado, que fue el que impuso Dave Sim. Pero realmente fue algo que valió la pena para Todd. Bueno, pues ahí es un poco controversial, lo vamos a dejar a criterio de ustedes, a ver qué nos que comentan. Pero nosotros pensamos que por ser un personaje independiente y por ser parte de Image, tiene sus méritos. Entonces, ¿qué es lo que se le atribuye a Todd como el creador, bueno, pues el maestro de obras, por decirlo así, de Spawn? Que Spawn es un personaje que a mucha gente pues lo tiene muy metido en eso de que o es un antihéroe o es un superhéroe, o sea, ¿cómo es el asunto con Spawn, verdad? Entonces, ni es muy bueno ni es muy malo tampoco, pero a lo largo de su historia podemos ver que la vida de Spawn está muy reflejada en la vida de Todd. Por ejemplo, su amor es Wanda, el nombre de su esposa se llama Wanda. Entonces, ahí vemos muchos comparativos donde también tienen una hija que se llama Sayan. La hija mayor de Todd se llama Sayan. Entonces, esas comparativas en la vida de Al Simmons o de este caso Spawn son muy interesantes y eso es algo que a mí también me llama mucho la atención porque él es un personaje que a lo largo de su historia ha cambiado, o sea, el manto de Spawn lo ha tenido muchísimos otros personajes, pero Todd siempre lo ha querido desarrollar, tanto así que el año pasado decidió hacer por primera vez un run de diferentes spawns. Entonces, el primero que nos dio la oportunidad fue el Universe Spawn, o sea, el universo de Spawn nos trae todos esos personajes que Todd y sus amigos y todos sus camaradas nos lo han traído a lo largo de, bueno, pues de lo que nos ha traído en esos 30 años y los decide comprimir de cierta manera en una historia que se llama el universo de Spawn y que después la trae y la exporta a otras series. Por ejemplo, tenemos The Scorch, tenemos Gunslinger, tenemos King Spawn. Entonces, todas esas como que son spin-offs de lo que venía dentro del universo de Spawn. Entonces, esto es lo que Todd se está enfocando últimamente en los años, bueno, en esta década, del 2020 en adelante, se ha enfocado en incrementar, ¿no? En tratar de expandir ese universo y reflejar cada uno de los villanos que de cierta manera estaban involucrados en ese universo. Adelante. Gracias, mi bro. Un dato interesante con lo del Spawnverse es que básicamente el cambio de reportero hace para que no se le caiga la bala. No, que les decía, muchachos, que ese toque del Spawnverse, Todd lo hizo de una manera muy inteligente, ¿verdad? Porque realmente el año pasado, cuando él anunció el tema del multiverso de Spawn, él también en una entrevista que hizo, él hizo hincapié en que él quería atraer más lectores, nuevas generaciones, que pudieran disfrutar su personaje, su creación desde cero. Entonces, no cualquier escritor va a hacer eso o cualquier creador de un personaje va a hacer eso, ¿verdad? Porque es lo que hablamos siempre. O sea, si nos vamos a mainstream, no es lo mismo empezar con Spider-Man o Batman que empezar ahorita con Spawn. O sea, estamos hablando de 80 años de historia de Batman y casi más de 60 años de historia de Spider-Man. Entonces, es muy complicado empezar a leer uno de esos dos personajes. No digo que no se pueda hacer, pero es muy complejo. En el caso de Spawn, ahora con lo que Todd hizo, realmente fue eso. O sea, él dice, hago una movida inteligente, creo un multiverso, parto de cero en diferentes líneas del tiempo en un multiverso y todos los lectores que quieran acercarse a Spawn lo van a poder hacer. Entonces, él dice, tengo número 1 de diferentes Spawn para todos, esto va a ser key issue para todos, tengo un multiverso para todos y todos somos felices. O sea, el MAE es muy inteligente y siempre, digamos, eso, bueno, yo lo he hablado mucho con Rob,
¿verdad, mi bro? Hemos tenido infinitas charlas de horas de eso. Todd, aparte de lo maravilloso que es como escritor y como artista, es un empresario innato, o sea, es una mente brillante, maestra. De hecho, Stan Lee lo adoraba a él justamente por eso, o sea, por la capacidad que McFarlane siempre ha tenido en ver oportunidades de negocio, aparte, digamos, del lado artístico y de escritor que él tiene. Excelente. Ese aporte de Charlie me fascina muchísimo. Y sí, claro. Déjeme hablar. Oh, adelante, sí. Déjeme hablar, ma. Tengo que decirles algo, ma. Sí, cuente. Y yo, mami, bro, pa, déjeme hablar, ma. Ma, Willas, ya nos acabó el tiempo. Entonces vamos a cerrar. Ma, así es que usted y Charlie no. Ustedes no se ríen, ustedes tiran y se olvida que somos tres y le dan. Pero importa, ma. Eso es lo importante es oírlos. Es que tanto tiempo de no vernos, ya se me pasó el... No, es que como yo le estaba diciendo a Otto, porque Otto me preguntaba a mí si mamá. Y yo, es que es muy grande, o sea, son artistas de 30 años de historia, o sea, usted no le va a decir, este man nació en tal, hizo tal cosa y vámonos. No, hay que educarlos, hay que enseñarle qué es lo que hizo, porque son tan grandes. Porque vea, yo creo que la mayoría de gente, y yo me considero uno de esos, hasta que Charlie lo dijo, no sabía que Miller había trabajado en Rock. Lo de McFarlane sí, porque McFarlane yo le seguí un poquito más, ¿me entiendes? Entonces, todos esos datos son súper interesantes para la gente. Y obviamente, aunque yo no pueda presentar, lo presento en otro podcast, no importa el que ya a escoger yo, que no lo voy a decir, lo voy a dejar de sorpresa. Es importante que la gente conozca todos los artistas y todo lo que ha habido, digamos, vean lo interesante que encontró Rob. Mucha gente no sabe que McFarlane ha tenido demandas por plagios. Y eso que Rob no tocó la vara ahorita el sindicato. No, eso no. Ahora hablando. Es otro tema. Eso es otro asunto. Eso es para hablar de Image per se, que un día tenemos que hacer un podcast de hablar de ellos. Sí. Tanto DC, Image, etcétera. Entonces, Willas, para ir cerrando, para no quitarle más tiempo, ya que donde está nuestro querido Rob, van a ser las 11 de la noche. Nada más queremos agradecer a los patrocinadores del Costa Rica Comic Club que confían en nuestro trabajo y en la calidad de podcast y videos que hacemos. Lo que son Sharpie, todo el Papermate, Sharpie, Prisma, también a Ciudad Manga y a Casa Manga y a Firecards. Prisma y Sharpie son lo mejor que se pueden escoger para lo que son diferentes artes y para las firmas. Sharpie es el mejor para las firmas, no hay ningún otro. Y como le dije en la vez pasada, el podcast pasado, el que quiera decirme cuál es mejor que Sharpie, puede venir al podcast a defenderlo, que no lo va a poder hacer. Déjenlo en los comentarios. Déjenlo en los comentarios. Y Casa Manga, todo el mundo sabe que es Casa Manga, pero hay que repetirlo, es un restaurante de comida japonesa americana que está a la par de lo que es Office Depot en San Pedro de Monte de Oca. Cuando Rob venga lo vamos a llevar. Y también Ciudad Manga, que es la tienda de coleccionables más grande del país en cuanto a figuras, cómics, manga, artículos coleccionables como de todo tiene, Legos, medias, ropa, de todo tiene. Y está Funkos. A la par, Funkos, está a la par de la parrillita Pepe en San Pedro, y espérenos el sábado y el domingo en el Free Comic Book Day 28 y 29. Y Firecards, siempre se la dejo a mi bro Charlie porque es el que sabe toda la información bien. Sí, bueno, Firecards ubicado en Cartago, prácticamente en el centro de Cartago, Bazar San Luis. Ellos son un bazar de curiosidades, realmente artículos coleccionables. Igual, ustedes pueden encontrar ahí de todo, desde tarjetas deportivas, digamos, para los que nos gusta la NBA, la gente que le gusta coleccionar tarjetas de fútbol, de béisbol, ahí pueden encontrar todo ese tipo de memorabilia. Ellos son, bueno, una tienda de exclusiva en la parte de lo que es Yu-Gi-Oh! Y Magic. Ahí se hacen torneos, ellos venden mercadería exclusiva y autorizada por lo que es Konami en este caso. Venden de todo, digamos, desde artículos coleccionables, videojuegos, tarjetas, cómics, inclusive pueden cotizar algunos cómics con ellos. Y ubicados en Cartago. Es una tienda pues muy buena de coleccionables y recomendado siempre. Ok, muchísimas gracias, mi bro. Esos son los patrocinadores del Costa Rica Comic Club. Muchísimas gracias por creer siempre en nosotros y por el apoyo en cuanto a lo que son los videos, el podcast, las publicaciones, las rifas, los giveaway, como quieran llamarla de eso. Gracias, mis hermanos. Muchísimas gracias por el programa de hoy. Hoy repartieron con lo que le decimos nosotros tetica, de arriba para abajo, con ese conocimiento increíble que nos dieron a todos y a todas las personas que van a ver el podcast, porque
de verdad, datos como esos no se ven, mae. Menos No, cuando... muchísimas gracias a Hombre, pura todos y vida. qué bueno. Y desde aquí a Canadá, saludos a todo mi grupo allá de Costa Rica Comic Club. Excelente tenerlos, ojalá por acá también y siempre estarán bienvenidos. Y bueno, pues esperamos que les vaya muy bien en el Free Comic Book Day este fin de semana. Muchísimas gracias, mi bro. Bueno, muchachos, muchas gracias. Maco, mi hermano Rob, ahí por el tiempo. Disculparme ahí con Maco por el Sí, tiempo. Es que qué sí, falta, qué Mae, falta, qué rajado. vergüenza. no, nada que ver, mae, está buenísimo. Mae, no, nada que ver con a mí, mae, a mí muy sinceramente, a mí me pela. ¿Por qué? Porque yo soy un espectador más, mae. Yo le puedo hablar a usted cualquier cosa moderna, pero yo les ustedes hablando de cosas así, mae, de historia, mae. Es que ustedes lo que están haciendo es repartiendo una clase de historia, mae, de varas que a nosotros nos gustan. Entonces, el hecho de que yo no haya podido terminar, digamos, con lo que iba a mencionar hoy, con el artista, lo puedo hacer la otra semana. Entonces, no me preocupa, mae. Y oírlos ustedes diciendo datos tan importantes y que le van a ayudar a la gente a enamorarse más de estos par de artistas y escritores, eso es lo importante, man. No lo que falta no importa, más a mí me gusta escucharlos, manejo los controles, pongo las imágenes, las quito, voy a poner un video de el de The Evolution, pero Qué bueno, o sea, con ese después tema no lo ahí. bajan por copyright, entonces mejor no. Ahí para cerrar de mi parte, bueno, agradecerles a los dos por el tiempo y a todos los que nos están viendo y escuchando. Y quería mostrarles, ahora, ya que hablamos de de esas dos leyendas, de esas dos balas, esta Qué maneras. colaboración, ahí Qué cerramos con broche de oro. Lo que es wow. cerrar y poniéndola, sacándosela, poniéndola en la mesa. Ahí están esos Había dos que, grandes. Frank había Miller que y ponerlo, Todd Frank McFarlane. Miller y Todd McFarlane. A ver si lo puedo poner a Charlie Qué de maneras. la que se vea un toquecito. Dame un toquecito. Vamos a ver, ahí está, gente, para que Lléguele, lo mi bro, ya vean. lo puedo poner, ya son Ahí 10. estamos, ¿verdad? Esto es Batman Spawn, es un one shot escrito y dibujado por Frank Miller y Todd McFarlane en 1994. O sea, vean la belleza. Imagínense lo que es ver ese par de balas juntas escribiendo una historia de Batman y de Spawn juntos, ¿verdad? Wow. Sí, espectacular. Entonces, Ese también es un santo grial. esto es un santo grial, Está exactamente. como la torta del chavo. Solo bueno. Solo bueno. Bueno, mis hermanos. Había que cerrar Bueno, así. así es. Venga, Bueno, mis muchísimas hermanos. gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Que estén bien, Hasta pura luego. vida.